ahora. Mira esta imagen. Lo que está ocurriendo allí es precisamente la firma de este documento que tiene 5 páginas y que se llama Acuerdo por Chile. Los principales actores del Senado, de la Cámara, representados allí, por supuesto, ponen su rúbrica a este acuerdo. Vemos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quienes van precisamente a dar a conocer detalles de este acuerdo. Constanza Santamaría está en el lugar. Constanza. Exactamente, después de 98 días de negociaciones, más de 3 meses desde el plebiscito de salida en que una mayoría rechazó el texto constitucional propuesto por la Convención, tenemos un nuevo acuerdo. Muy buenas noches, queremos agradecer. Escuchemos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde. A todos los trabajadores de la prensa. Queremos en primer lugar agradecerle por habernos acompañado pacientemente durante meses. Meses de un diálogo que ha dado resultado en un acuerdo por Chile del que daremos cuenta esta noche. Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente. Y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Quiero agradecer la responsabilidad con la que han participado todos los actores que han formado parte de este diálogo. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente se ha suscrito un acuerdo que vamos a explicar en detalle junto al presidente de la Cámara de Diputados. Insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora Vlado va a dar algunos detalles y después yo complementaré respecto de las características del itinerario constituyente y del mecanismo a través del cual se va a elaborar una nueva constitución para Chile. Escuchemos al presidente Muy bien. de la Cámara de Diputados. Muy buenas noches a todos los rincones de nuestro querido país. Dice así: Acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y las reformas del sistema político, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, en mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. Asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una nueva constitución. Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional, el que contendrá lo siguiente: bases constitucionales. El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. 1.
Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. 3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. 7. Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. A. El Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B. El Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C. El Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de atribuciones y competencias en particular. 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. 10. Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. 11. La Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Finalmente, como el número 12 de estas bases constitucionales que el proceso deberá respetar irrestrictamente, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Este es el acuerdo entonces respecto de las bases constitucionales. A continuación, el presidente explicará el órgano y el resto de los procedimientos. Bueno, les voy a hacer muestra de una copia del acuerdo por Chile, pero lo más importante es las firmas de quienes han suscrito este acuerdo. Creo que es muy importante. A ver, nos vamos a poner delante del micrófono para que tomen la foto. ¿Puede leer, presidente? Está mostrando ahora el presidente del Senado, muestra cada una de las firmas que van en el acuerdo. Firman este acuerdo Renovación Nacional. Amarillos por Chile. Vamos a mencionar, firman este acuerdo de Renovación Nacional, el Partido Socialista, la Unión Demócrata Independiente, el Partido por la Democracia, Evópoli, el Partido Comunista de Chile. Sigue Álvaro Elizalde dando cuenta de cuáles son los colectivos que han firmado este acuerdo político. Se los digo yo porque tenemos una copia del documento. Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Evópoli, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Socialista. Demócratas. Y ahí está haciendo la lista completa. Volvemos con secretario técnico, este esfuerzo y por el trabajo realizado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a quien queremos hacer un especial reconocimiento porque ha sido parte de este logro. Vamos a entrar en los detalles, que yo sé que son los que han generado mayor inquietud por parte de los medios de comunicación respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo.
Eso está en la página 2 de este acuerdo de 5 páginas. El órgano del proceso constituyente va a ser un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas, compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, paridad en la competencia, pero también paridad en el resultado. El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva. Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. Tendremos además una comisión experta, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicios de las respectivas cámaras. No podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional. Está sonando la música de Misión Imposible. Esto fue una misión difícil, pero no una misión imposible, para poner las cosas en su lugar. En dicho informe, para formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con quórum de 3/5 de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cuando 2/3 partes de los miembros en ejercicio de este Consejo voten en contra. Todas aquellas propuestas que no se encuentren en alguna de estas dos circunstancias se resolverán mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la comisión experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme y se tramite en base o sobre la base de las reglas generales. Tendremos además un comité técnico de admisibilidad. Esto ya lo explicamos hace varias semanas atrás, que va a estar compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputados. Es decir, la Cámara propone, ratifica por 4/7, el Senado ratifica por 4/7. Esta es una lista única. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta
y o el Consejo Constitucional a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Va a poder pronunciarse conforme a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional o de 2/5 partes de la Comisión Experta. No voy a seguir leyendo esta parte del documento porque respecto de esto ya informamos hace varias semanas atrás. Por último, el texto aprobado conforme a las normas señaladas va a ser sometido a plebiscito ratificatorio. La ciudadanía tendrá que pronunciarse mediante un plebiscito con voto obligatorio. Y el itinerario constitucional, podrían haber cambios porque depende de los tiempos de tramitación y aprobación de la reforma constitucional, es el siguiente. A la brevedad posible se ingresará una moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata para su rápida tramitación. El itinerario estimativo, podrían haber cambios, es el siguiente. En enero del año 2023 se va a instalar la comisión experta. Como ustedes saben, la comisión prepara un anteproyecto. En abril del año 2023 se va a realizar la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Estamos hablando del tiempo en la medida que el proyecto se apruebe con celeridad, porque lo hemos señalado en varias oportunidades, que hay un tema logístico respecto a los tiempos que requiere el Consejo del Servicio Electoral para organizar las elecciones. La idea óptima, vamos a ver si efectivamente la reforma se tramita con celeridad, es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del año 2023. Reitero, la propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto conforme a las reglas señaladas a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a plebiscito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario que hemos planteado. Obviamente podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país. Señalé en la lectura del documento que va a haber escaños reservados que van a ser proporcionales a la participación electoral de quienes voten por escaños reservados. Por tanto, ¿Pero eso es una... significa 50 más un número determinado de escaños reservados? El número estará determinado por los que participen votando por escaños reservados. Y conforme a esa participación, habrá un criterio de proporcionalidad para escaños reservados supranumerarios, es decir, sobre los 50 establecidos en la propuesta. Senador, vamos a firmar el documento. Senador, sí. Senador, ¿nos puede explicar en detalle en la labor de los Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, no puedo contestar. Entonces, da uno, vamos a firmar y les contestamos toda la pregunta. En las preguntas tenemos todo el ánimo. Sí, pasa. Bueno, mientras firman, decirle que este documento, además de los partidos políticos que ya le comentábamos, también tiene representación de Amarillos por Chile, de Demócratas, que es el partido que se escinde básicamente de la democracia cristiana y que está en formación, y de UNIR. A ver, los partidos que suscriben este acuerdo: Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente, Evópoli, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical de Chile, el Partido Liberal de Chile, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista. Y le reiteramos el calendario estimativo en que esto debería ocurrir. Enero del 2023, esto es a la vuelta de la esquina. La instalación de la comisión experta. En abril del mismo año, 2023, elección de los consejeros y consejeras constitucionales, con voto obligatorio en esa elección. Más o menos el 21 de mayo del mismo año se debería instalar el Consejo Constitucional, es decir, el mes siguiente de la elección.
y el 21 de octubre debieran entregar el proyecto de Constitución de la República de Chile, el cual tendría que ser ratificado en un plebiscito con voto obligatorio más o menos el 26 de noviembre, mientras vemos allí la firma de todos los integrantes de los partidos políticos y movimientos que han suscrito este acuerdo. Vamos a ver ahora sí si es que se responden preguntas. Constanza Santamaría estaba pidiendo la palabra. El saludo entre el presidente Álvaro de la Cámara de Elizalde y Laura Mirosevic el se Senado. saludan. Hay aplausos. Hay aplausos aquí. Se felicitan el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Están también otros de los miembros, de los firmantes del acuerdo. Ana, están aquí a un lado. Aquí, presidente, vamos a pasar el micrófono. Quiero preguntarle si nos puede aclarar el poder que van a tener los expertos en el texto constitucional. En dos instancias. Usted dijo que van a presentar un anteproyecto. ¿Ese anteproyecto es vinculante para el Consejo Constitucional? Y al final, en la parte de la armonización, ¿los expertos podrían vetar el proyecto redactado por el Consejo Constitucional? Dos puntos que me parece que son muy importantes. Aprendiendo de la reciente experiencia y con el objeto que el proceso deliberativo que le corresponde al Consejo Constitucional sea más acotado, se va a iniciar en enero la elaboración de un proyecto de nueva Constitución por parte del Comité Experto. Este comité, integrado por expertas y expertos, va a elaborar una propuesta. Y esta propuesta se va a tramitar como una moción parlamentaria. Por tanto, no se aprueba automáticamente. Requiere que el Consejo Constitucional, que va a ser elegido por la ciudadanía, se pronuncie al respecto. El texto, para ser propuesto al Consejo Constitucional, requiere ser aprobado por un quórum supramayoritario, 3/5 de los integrantes del Comité Experto. Y posteriormente se pronuncia el Consejo Constitucional también por 3/5. Puede obviamente hacer cambios, agregar nuevas normas. Es una base, un insumo para el debate constitucional. Y por tanto, cuando se constituya el Consejo Constitucional, elegido por la ciudadanía íntegramente, entonces, conforme a estas normas de quórum, va a pronunciarse respecto al contenido de la nueva Constitución. En el proceso de armonización, efectivamente, el Comité Experto puede hacer observaciones al texto aprobado por el Consejo Constitucional, pero requiere un quórum supramayoritario de 3/5 para hacer esas observaciones. Y ahí entonces se establece el mecanismo de una comisión mixta que deberá resolver estas diferencias. En caso de que no se resuelvan por 3/5, entonces tendrá que hacer una nueva propuesta. Pero, ¿qué es lo importante? Estas observaciones pueden ser rechazadas de plano por 2/3 de los integrantes del Consejo Constitucional. Y si al Consejo Constitucional le parecen buenas ideas, las puede aprobar por 3/5 de sus integrantes, es decir, se incorporan al texto. En caso de que no haya 2/3 para rechazar la propuesta, ni 3/5 para aprobarla, en ese caso se va a constituir la comisión mixta conforme a lo que hemos señalado anteriormente. De esta forma, el órgano constituyente va a ser un órgano elegido por la ciudadanía, pero obviamente va a tener como un insumo la propuesta que haga el comité de experto que hemos denominado, que va a estar integrado por expertos y expertas. Parte de las aclaraciones que se hacen en torno a este acuerdo constitucional, que vamos a ir desmenuzando en nuestras próximas ediciones, por supuesto, y que tiene 3 instancias. El Consejo Constitucional, que tiene que ser elegido y que tiene 50 integrantes, la Comisión Experta, que tiene 24 personas, y también, por supuesto, una tercera instancia que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que tiene otros 14 miembros. Y rápidamente el itinerario partiría en enero del 2023 con la instalación del Comité de Expertos y finalizaría con un plebiscito de salida a realizarse aproximadamente el 26 de noviembre del año 2023, plebiscito ratificatorio con voto además obligatorio, parte de este acuerdo que tiene 5 páginas, que va a estar en nuestras redes sociales y que se llama Acuerdo por Chile.